Un montón de hojas, marrones, quebradizas, apiladas contra una cerca en octubre, que desaparecen por completo para la primera semana de noviembre. No fueron rastrilladas, ni quemadas, ni transportadas a alguna instalación municipal de compostaje. Simplemente se disolvieron, descompuestas en una enmienda de suelo oscura, desmenuzable y rica en minerales tan rápido que tus vecinos piensan que has hecho trampa de alguna manera. Lo que estás viendo es el resultado de un líquido que antiguos agricultores de 3 civilizaciones distintas descubrieron de forma independiente. Un líquido tan efectivo que la ciencia moderna del compostaje ha pasado los últimos 40 años intentando entender por qué funciona tan bien. Y lo que estás a punto de aprender es cómo hacerlo tú mismo por casi nada, usando materiales que probablemente ya tienes. Voy a darte la fórmula completa. Pero primero, necesito mostrarte por qué lo que estás haciendo actualmente, o lo que te han dicho que hagas, está haciendo que todo sea más difícil de lo necesario. Piensa en la última vez que hiciste una pila de compost. Pusiste capas de material verde y marrón, lo regaste, esperaste, tal vez lo volteaste cada semana como dicen las guías de extensión agrícola, y después de 2, 3, a veces 6 meses, obtuviste algo que se veía bien, pero no era el material profundo, rico en hongos y biológicamente vivo que esperabas. Te han vendido un modelo de compostaje que fue diseñado esencialmente para operaciones municipales, a gran escala, mecanizado, industrial en sus fundamentos, y luego transmitido a los jardineros domésticos como si la escala no importara. Aquí está la incómoda verdad que la industria del compostaje evade discretamente. El plazo que te dan no es una ley de la naturaleza, es una consecuencia del método. Las hojas se descomponen lentamente en una pila convencional, no porque la descomposición sea inherentemente lenta, sino porque la población microbiana que impulsa esa descomposición se está muriendo de hambre, no de carbono. Tienes mucho carbono en esas hojas. Se mueren de hambre por los desencadenantes bioquímicos específicos que le dicen a los microorganismos que pasen de un lento mordisqueo aeróbico a un modo de descomposición enzimática agresiva. Eso es lo que hace este líquido. Proporciona esos desencadenantes. Y en el momento en que entiendas el mecanismo, te darás cuenta de por qué el consejo convencional de solo apílalo y espera deja tanto potencial biológico inactivo. La industria moderna del césped y la jardinería mueve más de $8,000 millones al año en productos de compostaje, compostadores giratorios, activadores, inoculantes, herramientas de aireación. La mayor parte de esto está resolviendo un problema que no debería existir, porque la verdadera solución es más antigua que el Imperio Romano y no cuesta nada producirla. Quiero ser preciso al respecto. Esto no es una conspiración, es economía. Cuando la respuesta crece en tu cocina o en tu patio de forma gratuita, no hay margen de beneficio en enseñarla. Así que, simplemente, no se enseña. El conocimiento se desvanece, se vuelve regional, luego folclórico, y después se olvida por completo en el lapso de 2 o 3 generaciones. Quédate conmigo porque lo que estoy a punto de compartir en la siguiente sección replanteará todo lo que creías saber sobre cómo funciona realmente la descomposición. Y te mostraré el líquido específico que hace que ocurra tan rápido que querrás verterlo sobre una pila de hojas esta misma noche. En las tierras altas del centro de Japón existe una tradición agrícola llamada bokashi. Y si has escuchado esa palabra antes, quiero que dejes de lado lo que crees que significa, porque la versión que la mayoría de la gente encuentra en los círculos de jardinería occidentales es una adaptación simplificada y algo neutralizada de algo mucho más antiguo y mucho más poderoso. La práctica original, documentada en textos agrícolas japoneses del periodo Edo, aproximadamente entre los años 1600 y 1800, describía un proceso de fermentación de materia orgánica utilizando microorganismos naturales cultivados a partir de suelo forestal. Los agricultores llamaban al líquido resultante Yukusei Eki, que se traduce aproximadamente como líquido madurado. Lo usaban para acelerar la descomposición de la paja de arroz, las hojas caídas y los residuos de cultivos.
convirtiendo meses de espera en semanas. Alrededor del mismo periodo, sin intercambio cultural ni rutas comerciales que los conectaran, los agricultores de la península de Yucatán estaban practicando algo estructuralmente idéntico. Fermentaban materia vegetal en vasijas de barro con ceniza de madera y cultivos bacterianos naturales, y luego aplicaban el líquido a los restos de cultivos entre las temporadas de siembra. Y en África Occidental, específicamente en las comunidades agrícolas a lo largo del delta del río Níger, se utilizaba una técnica que involucraba desechos de cocina fermentados y sedimentos de río para acelerar la descomposición de los tallos de mijo antes de la siembra. 3 culturas, 3 continentes, el mismo descubrimiento fundamental, que un líquido fermentado hecho de material biológico vivo podía acelerar drásticamente la descomposición. La microbiología moderna ahora tiene un nombre para lo que estas 3 tradiciones estaban creando de forma independiente: microorganismos eficaces, o EM por sus siglas en inglés. Un concepto formalizado por el microbiólogo japonés Teruo Higa en la Universidad de las Ryukyus a principios de la década de 1980. Higa no estaba inventando algo nuevo, estaba midiendo algo antiguo. Su investigación, que desde entonces ha sido replicada en estudios en universidades agrícolas de Brasil, Corea y Hungría, demostró que consorcios específicos de bacterias del ácido láctico, levaduras y bacterias fototróficas, cuando se aplicaban a la materia orgánica, podían reducir el tiempo de descomposición entre un 60% y un 80% en condiciones de campo. Pero aquí es donde se vuelve genuinamente interesante y donde la aplicación para la jardinería doméstica se convierte en algo que puedes hacer este fin de semana. La formulación comercial de Higa requiere ingredientes especializados, condiciones de pH específicas y una fermentación controlada. Lo que hacían los antiguos agricultores, y lo que te voy a mostrar, es una versión más simple que captura la misma microbiología esencial utilizando ingredientes que existen en tu cocina o en tu entorno local. El líquido que hacían, y que tú vas a hacer, funciona a través de 2 mecanismos principales, y ambos son extraordinarios. El primer mecanismo es la disolución enzimática. Así es como debes imaginarlo. Dentro de cada célula de la hoja hay polímeros estructurales resistentes, celulosa y lignina, que actúan como el esqueleto de la hoja. La celulosa es relativamente fácil de descomponer. La lignina es la parte difícil. Es la razón por la que la madera tarda años en pudrirse en un bosque y por la que tus hojas de otoño pueden permanecer en una pila durante un invierno húmedo y seguir siendo reconocibles en marzo. La lignina es biológicamente resistente. Es esencialmente la armadura de la hoja. Lo que introduce el líquido fermentado es una clase de enzimas, específicamente ligninasas y celulasas, producidas por las poblaciones bacterianas que crecen durante la fermentación. Estas enzimas son llaves moleculares que encajan en las cerraduras químicas específicas de la lignina y la celulosa. Cuando empapas una pila de hojas con este líquido, no solo estás añadiendo humedad, estás inundando el material con millones de herramientas enzimáticas prefabricadas que comienzan inmediatamente a desmantelar esos polímeros estructurales a nivel molecular. No hay que esperar a que se establezca una población bacteriana. No hay que esperar a que los hongos del suelo colonicen la pila de abajo hacia arriba. El trabajo comienza en cuestión de horas. Quiero detenerme aquí y dirigirme al escéptico en la sala porque conozco la objeción. Si esto funcionara tan bien, no lo estaría haciendo todo el mundo. Es una pregunta justa, y la respuesta tiene 2 partes. Primero, sí funciona así de bien, y muchas personas en todo el mundo lo están haciendo. La práctica está muy extendida en Corea del Sur, bajo el nombre de jugo de planta fermentado, o FPJ, por sus siglas en inglés. El Movimiento de Agricultura Natural Coreana, fundado por Han Kyu-cho a mediados del siglo XX, construyó toda una filosofía agrícola en torno a los insumos líquidos fermentados. Y los agricultores naturales coreanos producen rendimientos que rivalizan con los insumos químicos convencionales en algunos cultivos. Esto no es algo marginal. Se enseña en universidades agrícolas de Corea, Costa Rica y Brasil.
La razón por la que no es la norma en América del Norte y Europa se reduce en gran medida al hecho de que los insumos no son patentables. No se puede poseer la propiedad intelectual de las bacterias del ácido láctico. Por lo tanto, no ha habido ningún promotor corporativo que lo impulse a través de los canales regulatorios y las redes de comercialización. Segundo, y este es el momento de espera, ¿qué con el que quiero que te quedes? La razón por la que parece increíble es porque nuestra intuición sobre la descomposición está moldeada por un solo modelo. La descomposición fría, lenta y en gran parte aeróbica que observamos en las pilas no tratadas. El líquido fermentado no solo acelera ese modelo, cambia el sistema operativo por completo. No estás acelerando la descomposición aeróbica, estás desencadenando una fermentación anaeróbica en la fase inicial, seguida de una rápida explosión de población aeróbica una vez que el sustrato se ha ablandado previamente. Es una descomposición en dos fases, y la diferencia de velocidad no es incremental, es categórica. El segundo mecanismo es la cascada de pH, y este tiende a sorprender a la gente incluso más que la parte enzimática. Cuando haces el líquido fermentado correctamente, tiene un pH de entre 3,2 y 3,8 fuertemente ácido como el jugo de limón o un vinagre fuerte. Cuando lo aplicas a una pila de hojas, estás acidificando temporalmente la capa superficial del material. Ahora bien, eso suena como si fuera malo para un proceso biológico, ¿verdad? El ácido mata a los microorganismos. Esto es lo que realmente sucede. Ese choque ácido inicial mata a las bacterias generalistas, los descomponedores lentos y exigentes que dominan las pilas convencionales y marcan el ritmo de la descomposición. Lo que no mata son las bacterias del ácido láctico tolerantes al ácido que has introducido con el líquido. Esas bacterias ahora están operando en un entorno con cero competencia. Consumen azúcares simples y almidones en el material de la hoja a una velocidad extraordinaria, produciendo más ácido láctico como subproducto, lo que mantiene a los competidores reprimidos mientras la población de fermentadores explota. Luego, y esta es la transición de fase que impulsa la rápida descomposición visible. A medida que el material de la hoja comienza a ablandarse físicamente por la actividad enzimática, el oxígeno penetra más profundamente en la pila. El pH aumenta lentamente a medida que se consume el ácido láctico. Y en ese momento, una segunda ola de microorganismos, los descomponedores aeróbicos, los hongos, los actinomicetos que le dan al compost saludable su olor terroso y arcilloso, se apresuran a colonizar un sustrato que ya ha sido parcialmente desensamblado para ellos. No están empezando de cero. Están terminando un trabajo que la fase de fermentación ya comenzó. El resultado es una cascada. Cada fase crea las condiciones para la siguiente: choque ácido, fermentación, recuperación del pH, colonización aeróbica, descomposición completa. En una pila convencional, toda esa secuencia o no ocurre en absoluto, o ocurre tan lenta e incompletamente que estás esperando 6 meses por algo que a los antiguos agricultores japoneses les tomaba 3 semanas. Y las hojas específicas que se descomponen más rápido con este método, las que todo el mundo llama las más difíciles de compostar: roble, sicómoro, magnolia, nogal, las hojas con el mayor contenido de lignina. El líquido fermentado ataca con más fuerza exactamente donde el compostaje convencional tiene más dificultades. ¿Alguna vez has probado algún tipo de compostaje acelerado? Tal vez un compostador giratorio o un activador bacteriano del centro de jardinería. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu experiencia, porque genuinamente quiero saber qué te funcionó y qué te decepcionó. Lo que estoy a punto de darte en la siguiente sección es el método que encontré más confiable, el que produce un líquido funcional en tan solo 3 días y una descomposición visible de las hojas dentro de la primera semana de aplicación. Hay un par de errores comunes que veo repetirse constantemente. Los señalaré claramente. Y quédate conmigo, porque después de los pasos prácticos, te voy a mostrar cómo se ve la pila en el día 7, el día 14 y el día 45, y lo que ese producto final realmente puede hacer por tu suelo. Esto es lo que necesitas y lo que cuesta.
Necesitas un balde limpio de 5 galones, unos 19 litros con tapa, no una tapa hermética. El proceso de fermentación produce gas, y si sellas el recipiente herméticamente, crearás presión. Costo cero si tienes un balde, $2 en cualquier ferretería si no lo tienes. Necesitas material vegetal fresco. La base más efectiva es lo que los practicantes de la agricultura natural coreana llaman FPJ, jugo de planta fermentado. Y la mejor planta para esto es la que esté creciendo con más vigor en tu área en este momento. Las hojas jóvenes de consuelda, las ortigas o los recortes de césped fresco funcionan excepcionalmente bien. El principio es simple. Quieres tejido vegetal que sea biológicamente activo, es decir, recientemente vivo, no seco ni muerto. Llena hasta la mitad un recipiente grande sin apretar con esta materia vegetal fresca. La cantidad no necesita ser precisa, aproximadamente de 6 a 8 tazas de hojas frescas o recortes sin compactar. Ahora, añade azúcar moreno o melaza. Aquí es donde la mayoría de la gente comete el primer error crítico. O bien omiten el azúcar por completo, pensando que es solo un edulcorante e irrelevante para el proceso, o añaden demasiado. El azúcar es alimento para las bacterias del ácido láctico. No es decoración. Usa una parte de azúcar por 2 partes de materia vegetal en peso. Así que, si tienes aproximadamente 400 gramos de material vegetal, necesitas unos 200 gramos de azúcar. El azúcar moreno es ligeramente mejor que el blanco, porque el contenido de melaza que tiene proporciona oligoelementos que alimentan a la población bacteriana. La melaza directamente es aún mejor si puedes conseguirla. Revuelve la materia vegetal y el azúcar firmemente. Quieres magullar físicamente el tejido vegetal, porque estás intentando romper ligeramente las paredes celulares, para que los azúcares y líquidos dentro de la planta sean accesibles para las bacterias de inmediato. Luego, déjalo reposar a temperatura ambiente, idealmente entre 20 y 30 grados Celsius, y en 24 horas. Deberías ver burbujeo. Ese burbujeo es el comienzo de la fermentación. Significa que las bacterias del ácido láctico, que están presentes de forma natural en la superficie de la materia vegetal fresca y en el aire que te rodea, han encontrado su fuente de alimento y han comenzado a multiplicarse. Después de 3 a 7 días, dependiendo de la temperatura ambiente, más cálido significa más rápido. Notarás que la materia vegetal se ha comprimido y oscurecido, y hay un charco de líquido oscuro en el fondo del recipiente. Ese líquido es tu jugo de planta fermentado. Cuélalo a través de un paño o un colador de malla fina. Presiona la materia vegetal firmemente para extraer cada gota y decanta el líquido en una botella o frasco. Tendrá un olor fuerte y ligeramente agrio, ácido y terroso, no podrido. Si huele a podredumbre o putrefacción, algo salió mal. Generalmente porque el recipiente no estaba limpio o la temperatura era demasiado fría y las bacterias equivocadas colonizaron el lote. Desecha ese lote y empieza de nuevo. Ese líquido se puede almacenar durante meses en un lugar fresco y oscuro. Permanece activo hasta por 6 meses sin una degradación significativa. En el refrigerador, potencialmente más tiempo. Acabas de hacer tu acelerador. Ahora, aquí está el segundo error común, y es uno grande. La mayoría de las personas que descubren este método inmediatamente aplican una dosis alta, pensando que más líquido significa una descomposición más rápida. No es así. Demasiado líquido crea condiciones anaeróbicas en toda la pila, lo que detiene la segunda fase, la colonización aeróbica, que es la que realmente completa la descomposición. La tasa de aplicación que mejor funciona es diluida una parte de líquido fermentado por 20 partes de agua. Esto suena contraintuitivamente ligero, pero recuerda que el contenido enzimático y microbiano de este líquido está extraordinariamente concentrado. Una dilución de 21 sigue aportando miles de millones de bacterias y enzimas por mililitro. Aplica este líquido diluido a tu pila de hojas hasta que las hojas estén completamente húmedas, pero no encharcadas. Piensa en una esponja húmeda, no en un trapeador escurrido. Luego, cubre la pila sin apretar con una lona o un saco de arpillera para retener la humedad y moderar la temperatura. No estás intentando sellarla.
¿Quieres intercambio de aire? Solo estás evitando que el sol seque la superficie antes de que se pueda establecer la primera fase de fermentación. Para los practicantes avanzados, pueden amplificar esto aún más añadiendo un puñado de suelo forestal maduro, no tierra de jardín. Específicamente la capa oscura y desmenuzable que se encuentra debajo de la hojarasca en un bosque maduro a la pila después de la primera aplicación de líquido. Ese suelo contiene poblaciones autóctonas de hongos y actinomicetos que han estado descomponiendo la materia de las hojas en ese entorno específico durante potencialmente miles de años. Estás inoculando tu pila con descomponedores adaptados localmente. Es como añadir un cultivo local a una fermentación. Acelera el proceso y da como resultado un compost final que es biológicamente adecuado para las condiciones de cultivo específicas de tu región. Para climas fríos, si tus temperaturas caen por debajo de los 10 grados Celsius, la actividad bacteriana se ralentiza significativamente. Aísla tu pila con fardos de paja en el exterior y aplica el líquido durante la parte más cálida del día. La fermentación será más lenta, pero aún así superará drásticamente a una pila no tratada. Entonces, ¿cómo se ve realmente? Déjame guiarte a través de la línea de tiempo. Para el día 3 a 5 después de tu primera aplicación, las hojas de la superficie se habrán oscurecido notablemente. Se sentirán pegajosas, una ligera adherencia que es la biopelícula superficial de las bacterias del ácido láctico. Si retiras la capa superficial, verás hilos de micelio blanco que comienzan a aparecer debajo, extendiéndose a través de las hojas inferiores. Ese blanco no es moho en el sentido problemático. Esa es la colonización fúngica, exactamente lo que quieres, y significa que la segunda fase de descomposición ya está comenzando. Para el día 7 a 10, la pila se habrá reducido visiblemente en volumen. No un poco, sino un tercio o más. Un tercio, a veces la mitad. Las hojas que eran crujientes y estructurales se habrán ablandado y comenzado a fusionarse entre sí. El olor cambia de la acidez fuerte inicial a algo más terroso, más complejo. Esa fragancia similar al petricor de la biología activa del suelo. Si alguien te dijera que la pila está lista para usarse en el día 10, no estaría completamente equivocado. No es compost terminado en esa etapa, pero ya es un mantillo biológicamente activo que está alimentando a los microorganismos del suelo y comenzando a liberar minerales. Para la semana 4 a 6, lo que tienes parece compost terminado, pero funciona mejor que el compost terminado convencional por una razón específica. Contiene una población sustancialmente mayor de microorganismos vivos. El compost convencional, particularmente si se hizo a través de un proceso de compostaje en caliente, pasa por una fase termofílica, un periodo muy caliente y muy rápido, que mata a la mayoría de las bacterias y hongos dentro de la pila. Lo que obtienes es un material estructuralmente excelente y rico en minerales, pero relativamente agotado biológicamente. El método del líquido fermentado funciona más frío y por más tiempo en la fase aeróbica, lo que preserva y amplifica la comunidad biológica. El resultado es un compost que alimenta activamente la red trófica de tu suelo, no solo a tus plantas. Hay una cosa que toma a la gente por sorpresa, y quiero señalarla claramente para que no abandones el método cuando la veas. En las semanas 2 y 3, antes de que la fase aeróbica se establezca por completo, la pila puede parecer que está retrocediendo. La superficie puede parecer secarse, el color puede aclararse ligeramente, la actividad obvia se ralentiza. Esto es normal. Esta es la transición entre la fase de fermentación y la fase de colonización aeróbica. La biología sigue funcionando, solo que internamente, más profundo en la pila, donde el material preablandado está siendo colonizado. Dale otra aplicación de líquido diluido si la pila se siente muy seca, pero no entres en pánico. Lo que parece estancamiento es en realidad un cambio de fase. Algo cambia en ti cuando te das cuenta de que el suelo bajo un bosque maduro, ese suelo vivo, oscuro e imposiblemente rico que huele como nada más en la tierra, no es creado por ningún proceso industrial, ni por insumos sintéticos, ni por la intervención de ninguna tecnología que exista en un catálogo.
es creado exactamente por el proceso que acabas de aprender. Fermentación, sucesión microbiana, disolución enzimática, agua, biología y tiempo. Con el tiempo drásticamente acortado por el mismo líquido que los agricultores en Japón, en Yucatán y en África Occidental descubrieron de forma independiente, porque estaban prestando mucha atención a lo que la naturaleza ya estaba haciendo. El conocimiento que ahora tienes no es un conocimiento inusual, es un conocimiento antiguo. Es un conocimiento que era común en todas las sociedades agrícolas antes de que llegara el modelo industrial y persuadiera a la gente de que la complejidad requería insumos externos. Lo que vendían era la idea de que tu tierra no podía alimentarse a sí misma sin ayuda química. El método de compostaje que acabas de aprender es una pequeña y concreta refutación de esa idea. Comparte esto con alguien que tenga un jardín, que se haya sentido frustrado por el compostaje lento, que haya estado comprando bolsas de fertilizante durante años y se pregunte por qué su suelo todavía se siente sin vida. Esta es la conversación que cambia la forma en que las personas se relacionan con su tierra. Y si este tipo de conocimiento te interesa, no solo la técnica, sino la historia, la ciencia, las razones por las que esto funcionó para las civilizaciones antiguas y por qué funciona en tu patio trasero hoy. Suscríbete, porque la próxima semana te llevaré a algo aún más antiguo. Los agricultores de la civilización del Valle del Indo hace más de 4000 años usaban una enmienda de suelo específica que los análisis modernos han demostrado que aumenta la actividad microbiana en más del 300%. Ha estado en el registro arqueológico durante un siglo. Nadie en el mundo de la jardinería convencional está hablando de ello. Vamos a cambiar eso. Si esta antigua sabiduría ha cambiado tu forma de ver los desechos en tu patio, por favor, suscríbete y dale me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia oculta de la Tierra que ha estado enterrada durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro mejor. El próximo tesoro de conocimiento será revelado muy pronto.